las personas que nos escuchan a través de las ondas sonoras, pero también del internet. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca del fundamento y es por eso que esta semana quise quedarme en esta zona otra vez, precisamente porque quiero terminar el tema. La semana pasada hablamos acerca de Cristo, que es la roca. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. Él es la roca y entendimos que el fundamento es el Señor Jesucristo y no hay ningún otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento más que el que ya ha sido establecido y que es el Señor Jesucristo. Aprendimos que cuando la Escritura habla de Pedro, hay un enfrentamiento. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, en realidad se está enfrentando cara a cara con Jesús, pero también se está enfrentando consigo mismo, con toda su realidad. ¿Cuántos recuerdan ese día cuando se dieron cuenta quién eran? Yo recuerdo perfectamente ese día cuando tuve un encuentro con Jesús y podría decirlo un encontronazo. Y creo que este es mi primer punto, provoca casi enfrentamiento. Y esta es la pregunta con la que quiero iniciar esta tarde. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Yo siento como que algo está ahí viciando. La pregunta es, ¿cómo edifica una persona sobre esa roca que es Cristo? Si ya quedamos que la roca es Cristo, que Él es el fundamento y que nosotros vamos a edificar sobre Él, sobre la verdad, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a regresar a aquel momento dramático en donde Pedro y Cristo se encuentran y están cara a cara. Mateo capítulo 16, versículo 16. Cuando lo tenga, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, tú eres el Cristo. Fíjese cómo esta declaración es tan importante, porque este encontronazo o este enfrentamiento que estamos mirando aquí, nosotros hemos visto que Cristo es la roca, lo hemos estudiado hace 8 días, lo hemos visto en la palabra, pero cuando pensamos en Cristo que es la roca, no estamos pensando en algo aislado o en algo abstracto. Y cuando me refiero a abstracto me estoy refiriendo a un concepto. Usted y yo no conocemos a Cristo o Él no es la roca solamente como un concepto. Lo que estamos mirando aquí es Pedro y Jesús cara a cara. No es una ideología, no es una enseñanza, sino que está teniendo un encuentro con la persona de Jesús. ¿Estamos acá? Entonces no es un asunto aislado ni abstracto. Pedro en realidad tiene una experiencia personal muy definida al encontrarse con Jesús, muy definida, y hubo 4 etapas sucesivas, una tras otra, en esta experiencia que él tiene. La primera, tiene un encuentro directo y personal de Pedro con Cristo. Estaban ambos cara a cara, no hubo mediador entre ellos. A lo que me estoy refiriendo es que nadie le dijo a Pedro que Jesús era el Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Él estaba frente a Cristo en una manera natural, como cuando voltea a ver al que está a su lado, por favor, mírelo cara a cara. ¿Ok? ¿Usted puede negar que está allí? ¿Puede negar que está allí? ¿No? A ver, dele la mano, salúdelo. ¿Está allí? Sí está allí, ¿no? Ok, yo pudiera decirle, la persona que está a su lado no está allí, en realidad es un concepto, en realidad es un holograma, en realidad existe pero no está aquí ahora. Y eso pensaríamos en algo abstracto. Este
encuentro que tiene Pedro con Jesús no es abstracto. Estaba con él cara a cara, diga conmigo cara a cara. Pero no solamente estaba cara a cara, sino que no hubo nadie en medio, no hubo un mediador entre ellos. Ningún otro ser humano tomó parte alguna en esta experiencia, solo estaban Cristo y él. Diga conmigo, Cristo y yo. Porque cuando estamos hablando del encuentro de Pedro con Cristo, tenemos que estar pensando en el encuentro que usted y yo hemos tenido con Jesús. La pregunta que hice esta tarde es, ¿cómo una persona va a edificar sobre la roca? Sobre Cristo, que es la roca. ¿Cómo? Pues aquí estamos teniendo la primera parte. Un encuentro directo, personal, no abstracto, no en un concepto, sino con su persona. ¿Vamos acá? Con su persona. ¿Por qué muchas personas tienen años de caminar con Cristo y nunca cambian en su conducta o nunca cambian en su manera de ser? Porque tuvieron un encuentro con un concepto, tuvieron un encuentro con una ideología, como sucede en otras religiones. Tienen un concepto, tienen una ideología y finalmente siguen siendo alguien que cree, pero que cree en un concepto. Nuestro Dios no es un concepto. Él es una persona. ¿Cómo se llama? Amén. Entonces esta es la primera cosa. La segunda es que Pedro tiene una revelación personal directa, tiene una revelación directa concedida, le fue concedido. En el versículo 17, el versículo siguiente de Mateo 16, dice que Jesús le respondió, ayúdeme a leerlo, entonces le respondió Jesús, entonces vayamos juntando los pedazos de este mapa. Pedro y Cristo, cara a cara, pero además le es concedida una revelación personal. Dice Jesús que no se lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló carne ni sangre. Cuando habla de carne ni sangre, está hablando entonces de un maestro o de una persona que le pudo haber enseñado un concepto, ¿ok? No se lo reveló carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Quiere decir entonces que esto que Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no tiene que ver o no fue el resultado de un razonamiento natural. No es que Pedro estuvo meditando para saber quién era Cristo. No tuvo que ver, no es fruto de un razonamiento natural y tampoco es de una comprensión intelectual, sino fue una revelación. Diga conmigo, una revelación. Fue el fruto de una revelación espiritual directa del Padre a Pedro. Le fue concedido. Estamos entonces entendiendo que muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Dónde está la elección? En que cuando hay una revelación, nosotros podamos tener un encuentro cara a cara. No solamente pensar en una bonita religión, no solamente pensar en un conjunto de reglas que nos llevan a ser mejores personas moralmente o éticamente hablando. No, personas que tienen un encuentro personal, y valga la redundancia, con la persona de Jesucristo, para que se entienda mejor esto que le estoy diciendo. Y eso es lo que tuvo Pedro. La tercera cosa en esta etapa de encuentro o de confrontación o de enfrentamiento es un reconocimiento personal por parte de Pedro de la verdad que le fue concedida. Porque mire, está Jesús y está Pedro. Quiero que vea esa imagen. Viene una revelación. Allí no dice que hubo una voz que salió del cielo que dijo, como en el bautismo de Jesús, que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Ahí lo escucharon todos. Aquí no lo escuchó nadie,
solamente Pedro en su interior, una revelación. Pero Pedro tenía la opción de decir, es mi voz. Pedro tenía la opción de decir, ay, ya me estoy sugestionando, he andado tanto con Jesús que ya hasta me estoy sugestionando. Tenía la opción de dudar, tenía la opción de negar esta verdad, pero no la niega, sino que la reconoce. Hay personas que les hemos compartido de Cristo y conocen y saben que Jesús es Dios y saben que Jesús quiere su bien y saben que Jesús quiere hacer todo lo mejor para nosotros. ¿Cuántos saben eso? Pero después en su mente, en su corazón, no pueden aceptarlo. Yo decía el domingo pasado, por un lado aceptamos la verdad, pero por el otro lado estamos creyéndole al enemigo. Necesitamos ver que lo que hizo Pedro fue un reconocimiento. Y él dijo, tú eres el Cristo. Se le reveló una verdad. Y esa verdad él la aceptó en su mente, bajó a su corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Para que usted pueda medir si una persona es o no cristiano, tiene una de las maneras, no es completamente, pero una de las maneras es escuche cómo habla. Escuche cómo habla. Porque puede ir a la iglesia, puede tener años en el ministerio, puede estar caminando siempre con el Señor, pero escuche cómo habla. Si su hablar tiene que ver con fe, si su hablar tiene que ver con alabanza, si su hablar tiene que ver con palabras de gozo, de alegría, aún en medio de las circunstancias complicadas, entonces ha tenido un encuentro personal como Pedro con Cristo. De otra manera, es muy probable que lo que haya tenido es un encuentro con un concepto y está de acuerdo con el concepto, está de acuerdo con la idea de que Jesús es Dios, pero todavía no ha tenido un encuentro con Cristo cara a cara, personalmente, en donde se dé cuenta quién es en realidad. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, todas sus ínfulas de superioridad y de orgullo se desaparecen, porque nos damos cuenta quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, ni siquiera está pensando en señalar a nadie más, ni siquiera está pensando en juzgar a nadie más, porque se da cuenta que Él mismo ni siquiera tiene el alcance de poder llegar al cielo, si no fuera por Cristo. Y a eso me refiero. Pedro tuvo un encuentro personal cara a cara. Nosotros tenemos que analizar nuestra relación con Dios para saber si hemos tenido un encuentro con Cristo. Y cuando digo un encuentro me refiero a un enfrentamiento. Por eso mi primer punto fue enfrentamiento. ¿Usted cree que Jesús no le pudo haber dicho a Pedro antes quién era él? Sí. Pero si Jesús le hubiera dicho a Pedro quién era él, entonces Pedro hubiera creído en un concepto. Cuando nosotros venimos al Señor, entonces necesitamos más que conceptos, la persona de Jesucristo. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces toma relevancia. Todos esos versículos que hablan de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nos guarda, que nos cuida, nos protege, toma una relevancia diferente. Y eso implica inmediatamente en la fortaleza de mi fe. Porque si yo tengo fe en un concepto, en una idea abstracta, algo abstracto es como la mentira o la verdad, no se toca, no está ahí, pero Cristo está aquí. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí, a la orilla, a un lado, ¿en dónde? En medio, en medio. Estamos entendiendo entonces que un encuentro como el que tiene Pedro, por supuesto que entonces estaba hablando Jesús de ese fundamento. Para que una casa permanezca, para que una casa no se venga abajo, para que cuando venga la prueba y sea probado,
y no se queme la paja, el heno, la hojarasca, sino que permanezca como piedras preciosas, como oro, como plata, tiene que provenir de un encuentro real con Jesús, no solamente en el estar de acuerdo con la idea de que Jesús es Dios. Yo creo que Jesús es Dios, pero no es tanto lo que le estoy explicando esta tarde, no es que crea quién es Dios, que Jesús es Dios, es que veo que Jesús es Dios, es que siento que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque he pasado por muchas cosas, hemos pasado por muchas situaciones donde vemos la mano de Dios obrar, ¿cierto o no? No es un concepto únicamente. Por supuesto que el cristianismo está lleno de conceptos, de una filosofía buena, pero no está fundamentado en eso. El fundamento es Cristo, la roca, es la persona de Jesucristo. Después de que Pedro hace esto, la cuarta cosa que pasa en esta sucesión es que hay una confesión. Diga conmigo, confesión. Él abre su boca abierta y públicamente. No le importó lo que pensaran sus compañeros, no le importó lo que pensaban las demás personas que pudieran haber estado alrededor, sino que abierta y públicamente hay una confesión de esta verdad que él está reconociendo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que está diciendo es, tú eres el Mesías que estábamos esperando. Y no le importó. No dijo, ay, ¿qué va a pensar Andrés? O qué va a pensar el otro, o qué va a pensar aquel, o qué va a pensar mi vecino, qué va a pensar mi amigo de copas, o mi amigo de trabajo, mi compañero de esto, qué va a pensar de mí. No le importó, él tuvo una confesión inmediata, porque tuvo un encuentro, tuvo un enfrentamiento directamente con Cristo cara a cara. ¿Me expliqué o me regreso? ¿Sí me expliqué? La primera etapa es un encuentro personal y directo con Cristo. Una persona tiene problemas cuando ya no hay nadie que lo ayude, cuando ya nadie más lo puede ayudar, cuando ya perdió todas las oportunidades, cuando ya le dieron 350 oportunidades y las 350 las echó a perder. Siempre dijo que iba a cambiar, siempre dijo que iba a hacer las cosas diferente y al final ya nadie le cree. Es entonces cuando Cristo viene. Y entonces Cristo nos va a confrontar. Nos puede que hasta nos haga sentir mal. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No, a veces Cristo no viene a decirnos, ay chiquito, no te preocupes. No, hay veces que el Señor viene de una manera diferente. Y viene con la espada desenvainada. O te arrepientes o ya, esta es la última. ¿Cuántos saben de eso? Sí. Porque ya nos dio muchas oportunidades, porque ya nos habló de muchas maneras, porque ya nos habló a través de muchas personas y nosotros no hemos querido. Entonces finalmente Dios viene y hay un enfrentamiento. Cuando hablamos de un encuentro es un enfrentamiento. Estoy hablando de Pedro porque hizo esa declaración y estamos hablando del fundamento, pero recuerdo a Pablo. ¿Cómo fue el enfrentamiento de Jesús con Pablo? Iba en caballo, tuvo un encuentro, ¡pah!, lo tiró del caballo y hasta ciego lo dejó. ¿Cierto? ¿Fue amable Jesús con Pedro, con Pablo? No, porque ya había sido amable muchas veces. Lo que Pablo necesitaba era eso, una sacudida. Diga conmigo, ay nanita, una sacudida. La primera etapa entonces es un encuentro personal y directo con Cristo. Usted tiene que preguntarse, ¿ya tuve mi encuentro? ¿Ya tuve un encuentro con Jesús? ¿Ya tuve una confrontación? ¿Ya me pude ver cara a cara con Cristo? ¿Ya me pude ver en el espejo y decir la verdad acerca de mí? ¿O todavía me sigo autojustificando? Todavía sigo diciendo, pues no soy tan malo como otros, hay otros peores. La segunda cosa es que
Hubo una revelación espiritual directa de Dios. Si ya Jesús te reveló quién es, entonces la tercera cosa es reconocerlo personalmente. Hay que reconocerlo personalmente. Y cuando digo personalmente es no por herencia, no porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo fueron cristianos, yo diga yo soy cristiano. La relación con Dios es personal. Y aunque tu papá y tu mamá oren por ti, aunque tu abuelo ore por ti, tu abuela ore por ti, el pastor ore por ti, no importa, tú tienes que tener una relación personal con Dios, con Cristo. Y finalmente la cuarta cosa es una confesión, ¿se acuerda? Una confesión abierta y personal de Cristo. Si tú niegas a Cristo, pues Jesús no te puede reconocer a ti. Tú y yo no podemos ser cristianos únicamente en la iglesia. Cuando te encuentras un hermano en la calle te da pena decirle hermano, porque están ahí tus amigos. Y entonces para suavizarla un poco decimos, ¿qué pasó brother? ¿Qué pasó? Como sea, pero menos hermano. Y a lo mejor él te dijo, hola hermano, ¿cómo está? Y ya no supiste qué contestar, porque a lo mejor estamos pensando que sí me gusta el cristianismo, sí me gustan los conceptos del cristianismo, pero lo que no me gusta tanto es que me vean a mí como un cristiano. Y ese es el problema mayor de muchos cristianos, porque aunque no negamos a Cristo de labios, lo podemos negar con nuestras actitudes, nos avergonzamos. Y si nos avergonzamos quiere decir que no hemos tenido un encuentro personal con el Señor. A través de estas 4 experiencias que le estoy diciendo de Pedro, Cristo se convierte para cada uno de los que creemos en la roca sobre la cual empezamos a edificar nuestra fe. Solamente de esa manera. Si nosotros no edificamos sobre estas 4 cosas o esta experiencia de 4 etapas que le estoy diciendo esta noche, entonces puede que nuestra fe se tambalee en el momento de la verdad. Puede que nuestra fe no sea tan firme. ¿Por qué? Porque en algún punto no estuve haciéndolo bien. Entonces, tengo que estar seguro de que tuve ya un encuentro con Jesús. Un encuentro con el Señor. No siempre un encuentro con Cristo nos hace sentir bonito. A veces un encuentro con Cristo nos hace temblar de terror, de saber que Él es el Todopoderoso, mucho más grande y mucho más fuerte que el mismo Satanás. Al que verdaderamente tenemos que temer es a Él, en el sentido sano. No vivir con miedo de Dios, como se enseñó por siglos en la iglesia tradicional, no. Vivir con el temor del Señor. Esta revelación que Dios nos da, tenemos que meditarla en nuestro corazón y confesar abierta y de manera personal a todas las personas que nos demanden acerca de nuestra fe. ¿Ya eres cristiano? Cuando una persona dice, sí, ya soy cristiano, entonces está reconociendo que Jesús murió en la cruz por usted y derramó su sangre. Pero aún me gusta más cuando a alguna persona le preguntan, ¿eres cristiano? Y responde, solo por la gracia de Dios. Porque entonces está entendiendo que ni siquiera se merece ser cristiano. Pero por su gracia, entonces somos lo que somos, decía el apóstol Pablo. Hola, es interesante porque usted puede tener mucho tiempo, o nuestros hijos, o nuestros nietos, y han tenido un encuentro con un concepto, y por eso se aburren, y por eso no tienen ánimo, o no quieren estar, o van más a fuerzas que de ganas, porque se encuentran con un concepto, y los conceptos son cuadrados. Pero Cristo es el Señor y Cristo es una persona
y es la persona más maravillosa que existe. ¿Cuántos dicen amén? Esto me lleva entonces a mi segundo punto de esta noche, la revelación. Revelación. Estamos hablando de cómo una persona puede edificarse sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo. La pregunta siguiente es entonces, ¿puede una persona hoy llegar a conocer a Cristo de la misma forma directa y personal en que Pedro llegó a conocerlo? Es decir, usted y yo podemos conocer a Cristo de la misma manera que Pedro lo conoció. ¿Cuántos dicen que sí? Levante su mano. ¿Cuántos dicen que no? Levanten su mano. ¿Y cuántos nunca van a levantar su mano? Diga lo que diga. Sí, una persona puede conocer de la misma manera que Pedro conoció a Cristo, por dos razones. Por dos razones. Le voy a dar la primera. De manera natural, Pedro ya conocía a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Hay muchas porciones en la palabra donde menciona que no este es el hijo del carpintero, el hermano de este, del otro, ¿se acuerda? Ok, de manera natural Pedro ya conocía a Jesús, ya había tenido una relación, ya sabían quién era él, porque en una comunidad no tan grande como era Nazaret, obviamente las personas se conocen, es como aquí en tu colonia o en donde tú vivas, tú sabes el vecino, la vecina, a lo mejor no sabes exactamente quién es, pero pues la gente dice, y ¿sí me estoy explicando? Tenemos cierta idea de quién es esa persona. Entonces ya conocía a Jesús de Nazaret como el hijo del carpintero, pero en este encuentro que está teniendo Pedro con Cristo, donde él declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una revelación. Jesús se revela a Pedro como el divino, eterno e inmutable Hijo de Dios. El mismo Cristo que vive y que ahora está exaltado en el cielo a la diestra del Padre, se le reveló. Al estar cara a cara, se le reveló. Ya él conocía al hijo del carpintero, pero en ese momento tuvo una revelación y entonces se da cuenta que él era el hijo del Dios viviente. Muchas personas ya saben que Jesús es Dios. Si usted le pregunta a las personas en la calle si conocen o creen en Dios, la mayoría dirá que sí. Pero el problema no es la creencia en el concepto de Dios. El asunto principal es, ¿conozco o no conozco a la persona de Dios? Y la persona de Dios en la tierra es Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Es un encuentro personal. En el transcurso de más de 2000 años no ha habido ningún cambio en él. Él es inmutable, diga conmigo inmutable. O sea, no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y tal como fue revelado a Pedro, de la misma manera que fue revelado a Pedro, todavía puede ser revelado hoy a quienes sinceramente quieren tener un encuentro con Él. ¿Cómo? A través de muchos Cristos, porque Él dio su Espíritu Santo a todos aquellos que creen. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces usted y yo representamos al Señor. Y en medio de una circunstancia o a través de una palabra o a través de una relación de alguien que tiene al Espíritu Santo, le puede ser revelado a esa persona con quien está hablando. Tal vez en realidad no está hablando con esa persona, sí, físicamente, pero hay una revelación que en realidad es Dios el que le está hablando. Tal vez yo estoy aquí predicando, enseñándole doctrina, pero en realidad puede ser que usted esté teniendo un encuentro con Dios, escuchando su voz a través de mí, en el grupo familiar, a través del líder, un encuentro con un hermano, a través de ese hermano, por medio de una imposición de manos en oración. ¿Me estoy explicando? Todavía
Todavía una persona, si busca sinceramente a Jesús, si busca a Jesús, Jesús se revela a todo aquel que lo busca con sinceridad. Esa es la primera razón por la que sí podemos. La segunda es porque la revelación no vino de carne y sangre, no vino de una persona, no vino, quiere decir que no vino por algún medio físico o sensorial. No estaba Pedro meditando y poniendo los ojos en blanco y haciendo para recibir una revelación de ese tipo. No estaba hablando o no estaba yendo a un seminario. No tuvo nada que ver con eso. Fue una revelación espiritual, obra del Espíritu Santo en ese mismo instante, en ese momento. ¿Cuántos han dicho o han pensado, hoy Dios me habló? En el mensaje de hoy Dios me habló. Hasta parece que le contaron al pastor o le contaron al líder lo que yo estaba pasando. ¿Le ha pasado o yo soy el único loco aquí? A eso se refiere el asunto. El mismo Espíritu que dio a Pedro esta revelación todavía está obrando en todo el mundo, todavía está vigente y está revelando al mismo Cristo, porque no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y está sentado a la diestra del Padre. Sigue el Espíritu que le reveló a Pedro, sigue revelando al mismo Cristo, porque Jesús lo prometió a sus discípulos. Él se los prometió. San Juan, capítulo 16, versículo 13 al 14. Vaya conmigo ahí, por favor. Cuando lo tenga, lo leemos. Ahí está allí. 1, 2, 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el mismo Espíritu. Entonces, puesto que la revelación espiritual está en un plano externo, es decir, es el Espíritu el que nos revela en un plano externo espiritual, entonces no está limitado por factores físicos ni por el paso del tiempo, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, usted y yo podemos tener un encuentro con el mismo Cristo que Pedro tuvo su encuentro, el mismo, porque el Espíritu es el mismo. Porque usted y yo tenemos que entender que no tiene que ver nada el idioma, las costumbres, el tipo de ropa que use, ninguna circunstancia, ninguna, porque estamos hablando de un asunto espiritual y Cristo no ha cambiado. Cristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Él no ha cambiado. Entonces usted y yo, por estas dos razones, sí podemos tener un encuentro con el Señor tal como lo tuvo Pedro, exactamente y de la misma manera. Entonces, esta experiencia personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, revelado por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo reconocido y confesado, porque si ya tuve un encuentro, lo reconozco y lo confieso, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, sigue siendo la única roca inalterable, sigue siendo la única base, el único fundamento, el único cimiento inconmovible sobre el cual tenemos que basar toda la verdadera fe cristiana. Solamente en Cristo, solamente en Él. Oye, pero es que aquellos dicen esto y los otros dicen lo otro. La roca es Cristo. Y háganle como quieran. La roca es Cristo. Y Él no es un concepto, Él no es una idea. La verdad es una persona y se llama Jesús. Esa es la diferencia tan grande de lo que nosotros creemos, a diferencia de lo que los demás, y cuando digo los demás me refiero a las sectas y a las religiones del mundo, creen.
Ahora, dentro del cristianismo, los credos, las formas, las opiniones, las iglesias, cada quien tiene su manera de matar pulgas, cada quien tiene su forma de hacer las cosas, cada uno tiene una expresión, porque cada iglesia es una familia dentro de la familia, tal como un papá que tiene 4, 5, 6 hijos, pero cada hijo forma su propia familia. No todos los hijos van a comerse los tacos de la misma manera. Algunos les gustan con tortillas de harina y otros con tortillas de maíz. Y a otros les gusta sopear los frijoles con la misma cecina. ¿Sí me explico? Son expresiones distintas. Así entonces los movimientos históricos bautistas, pentecostales, metodistas, etcétera, hasta llegar al neopentecostalismo que hoy se está moviendo. Nosotros somos cristianos, realmente no nos identificamos con ninguna denominación, sino que finalmente estamos creyendo la Biblia de tapa a tapa, de Génesis, Apocalipsis, no subrayamos nada, únicamente que nuestra fe se fundamenta en Cristo. Eso es lo que subrayamos. Él es nuestro fundamento y que la verdad es la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, sola escritura. Entonces usted y yo tenemos que ver que si voy a fundamentar mi fe, no puede ser en lo que él cree, en lo que él cree, en lo que el otro cree, porque cada quien va a creer de acuerdo a su encuentro. Yo tengo que fundamentar mi fe de acuerdo a mi encuentro. Y para que mi fe sea más fuerte cada día, necesito encontrarme más con Jesús cada día. Necesito buscar su rostro, pasar tiempo en su presencia, conocerlo, entenderlo, porque es su persona la que me va a hacer crecer. Es Él personalmente. Sobre esto que estamos viendo entonces, la única roca de la salvación de Dios es Jesús. Entonces los credos, las opiniones, las iglesias, las denominaciones, todos pueden cambiar. Hace algunas décadas se usaba el velo en algunas denominaciones, en algunas todavía se sigue usando, pero hace algunas décadas no se hablaba en lenguas porque pensaban diferente. Hoy hay una apertura hacia ese asunto, porque ha venido diferentes moveres del Espíritu Santo y unciones. Hace algún tiempo empezó el asunto de echar fuera demonios y veían demonios por todas partes. Hoy ya hay un equilibrio en cuanto a la doctrina de eso. Sí me estoy explicando, hay una apertura, hay un crecimiento y la iglesia y la forma va cambiando, pero Jesús sigue siendo el mismo. Nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo, la doctrina se va expandiendo, pero no porque haya más, no, sino porque vamos recibiendo revelación. La iglesia va creciendo a través de las épocas y vamos recibiendo revelación de parte del Espíritu, de tal manera que cuando ya esté cerca el tiempo, la revelación de la palabra casi en su totalidad va a ser conocida. Hay cosas que hoy sabemos y conocemos que hace 20 años no se practicaban, porque en los últimos 50 años la revelación de Dios ha venido creciendo de una manera impresionante. Entonces, todo eso puede cambiar, pero la única roca de la salvación de Dios mediante la fe personal en Cristo va a permanecer eterna e inmutable. Jesús nunca cambia. Puede cambiar todo, pero Jesús siempre va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra, ¿se da cuenta? Entonces, ¿dónde voy a fundamentar mi fe? En Cristo, en la roca. Él es la roca de mi salvación. No puedo fundamentar mi fe en el meteorólogo, no puedo fundamentar mi fe en si me van a pagar bien, no puedo fundamentar mi fe ni siquiera en mí mismo. Yo soy la persona más peligrosa para mi fe. Necesito fundamentar mi fe en lo que dice la Escritura, en lo que Jesús dijo acerca de mí. ¿Quién soy? ¿Qué quiere Él de mí? Conocerlo es lo más importante. La persona más importante que usted y yo debemos conocer se llama Jesús.
Y esto me lleva entonces a mi tercer y último punto, reconocimiento. Reconocimiento. Pedro reconoce que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted y yo empezamos a leer la palabra, nos damos cuenta, por ejemplo, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta en otros escritores de la iglesia temprana, aunque no necesariamente cristianos, pero sí que eran contemporáneos. Orígenes y algunos de ellos datan fechas, datan cosas, eventos en donde dan testimonio de la vida de los cristianos. Y por ejemplo, estoy tratando de recordar, Policarpo escribe que los cristianos eran llevados a esta cosa, ¿cómo se llama? De los leones, perdón, el Coliseo, gracias, se me fue, el Coliseo, y entonces les decían, te damos la oportunidad de arrepentirte o morirte. Y ellos preferían morirse, ser tragados por los leones antes que negar su fe. ¿Cómo una persona que antes no tenía esa valentía de repente cambia de una manera tan radical hasta negarse a sí mismo y aceptar esa muerte de esa manera? El mismo Pedro, antes de todo este encuentro y negación que tiene después, cuando se da cuenta que Cristo resucita, él cambia totalmente e incluso muere, según la tradición, muere crucificado, pero él dice que ni siquiera es digno de morir como su Señor, y entonces crucificado pero de cabeza, como una persona que antes era tan inestable y era cobarde y era lo que usted quiera, finalmente se convierte en alguien con un denuedo tan increíble como para decir, no me importa, voy a morir por Él, porque no estaba muriendo por un concepto. Si tu cristianismo es un concepto, entonces vas a flaquear en el camino. Si tu cristianismo es un conjunto de reglitas que tienes que seguir, algún día esa reglita no te va a funcionar. Pero si tu cristianismo es fundamentado en la persona de Jesús, entonces a quien tienes que mirar, a quien tienes que estudiar, es como dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador. Entonces encontramos que nada es más importante en los escritos y testimonios de los primeros cristianos que su seguridad y su confianza en lo que concierne a su fe en Cristo, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿a quién? A ti. Vamos a leerlo despacio, ¿ok? ¿Lo tiene? Juan 17:3. San Juan 1, 2, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Espéreme un momento. Hacer una oración de fe nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos dicen que sí? Levante su mano. ¿Cuántos dicen que no? Levante su mano. Ok, sí y no es la respuesta correcta. Le voy a decir, cuando una persona hace una oración de fe en un encuentro con Cristo, en medio de esa revelación, recibió un mensaje, pasó por una situación y entonces abre su corazón y dice, Señor, me arrepiento realmente de mis pecados y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Por eso el único que sabe si somos salvos o no es usted y el Espíritu Santo. ¿Cuántos son salvos? Porque ha habido un encuentro. Una persona que dice es que no estoy seguro de mi salvación, es que tal vez puso su fe solo en un concepto. Pero cuando una persona abre su corazón y dice, te recibo,
pero no solamente de dientes para afuera, a eso me estoy refiriendo, sino que con su corazón, abre su corazón y su entendimiento y le dice a Jesús: te recibo como mi Señor y Salvador, de aquí en adelante tú mandas en mi vida. Entonces ese momento es un momento de salvación, por supuesto, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es Cristo el que nos da la vida eterna. Pero aquí está el punto importante, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ojo, si yo estoy interesado en una persona, si un par de enamorados se quieren casar, ¿qué va a pasar con ese par de enamorados? Se comunican, se quieren conocer. Y en ese conocimiento mutuo, entonces hay un compromiso, porque ese compromiso nos va a llevar a dar el siguiente paso. Cuando una persona hace una oración de fe, el paso siguiente, tal como Pedro, es conocerlo. ¿Cómo lo voy a conocer? Ya conocemos las diferentes maneras, pero lo que tenemos que estar buscando con todo nuestro corazón es un encuentro personal. Ahí en lo secreto, ahí en la oración, ahí en la intercesión. El martes a las 5:30 de la mañana, vengo a buscar tu rostro. ¿Cuántos dicen amén? No me dejen solo. Y estar buscando al Señor de manera metida, así. Eso entonces es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si tú eres salvo, pero te da flojera Jesús, no eres salvo. Estuvo fuerte, ¿no? Sí, porque no lo conoces. No lo conoces. Puedes estar cansado, agotado, agobiado, pero si no te interesa conocerlo, si no te interesa saber de Él, si prefieres otras cosas, y no estoy hablando de religiosamente, ¿no? Que te metas todo el tiempo a... No. Pero si es tiempo de estar con el Señor, si es es el tiempo de Jesús, y tú no quieres tener un conocimiento de Él, entonces tienes que empezar a pensar en un encuentro verdadero con Jesús. Porque de otra manera puede que tengamos una bonita religión, está padre, y hasta está como de moda ser cristiano. Ya no quiero ser como todos los demás, ahora voy a ser cristiano. Pero nunca voy, nunca estoy, nunca lo busco, nunca oro, nunca leo la Biblia, nunca tengo un encuentro. Entonces en realidad tengo que pensar si ya hubo ese reconocimiento. Esto es muy importante. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo leemos juntos, por favor. 1, 2, 3. Que te conozcan a ti. Ahora, eso no significa conocer a Dios de una manera general, es decir, mediante la naturaleza o mediante la conciencia, aunque dice Romanos que por medio de todo eso Él da testimonio, evidencia de que existe. Eso no es suficiente. Lo que nosotros necesitamos es conocerlo, que te conozcan a ti. Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por eso todo lo que hacemos en esta casa tiene que ver con que lo conozcan a Él. No estamos tratando de colgarnos medallas, no estamos tratando de buscar ningún tipo de reconocimiento. Toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Él, porque lo que queremos es que las personas lo conozcan a Él. El único nombre que tiene que ser conocido es el nombre de Cristo, Él, que lo conozcan a Él, porque esa es la vida eterna. Entonces tiene que ver con conocerlo revelado personalmente en Jesucristo. Tampoco es reconocer a Jesucristo como un personaje histórico
eso el mundo lo hace, o como un gran maestro, tampoco, sino conocerlo directa y personalmente, a Dios en Cristo, como Pedro lo hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Jesús mismo se sorprendió. Y esa fue la razón que le dio. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, le estaba diciendo: Pedro, ahora sí ya eres salvo. Hola. Ahora sí. Porque andabas conmigo durante todos estos años. Viste milagros, viste señales, viste muchas cosas, pero no te había caído el 20 hasta ahorita. Y no te lo reveló carne ni sangre. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea de Dios. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito, dice la Escritura, 1, 2, 3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo lo que se ha escrito, hablando de la Biblia, tiene que ver entonces con tener un conocimiento de Dios. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que conocer a Dios. Mostrarle el amor a Dios es buscar conocerlo más, que te conozcan a ti. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque tenemos vida eterna y porque con nada podríamos pagar semejante gracia. Cuando Pablo le decía a sus discípulos: cuida tan grande salvación, no es que se pierda la salvación. Cuando decir cuida es, tienes que estar atento a tu Señor siempre, tienes que conocerlo, tienes que buscar más de Él todos los días. Los primeros cristianos no solo creían, también sabían, diga conmigo, sabían. Tenían la experiencia de la fe que producía un conocimiento definido en lo que ellos habían creído. San Juan 5:20 dice, San Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? San Juan 5:20. Los espero. ¿Ya está? 1, 2, 3. Pero sabemos, ¿no? Es que es Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 5:20. Fue un error de dedo. ¿Listo? Ok, 1, 2, 3. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No solo creemos, sabemos. Tenemos la experiencia de un encuentro personal. Las personas en el mundo dicen que creen en Dios, pero nunca se han encontrado con Él. Nosotros no solo creemos, sabemos quién es Dios. Nuestra tarea no solo es creer, cualquiera puede creer en un sentido general. Nuestra tarea es conocerlo, saber de Él más cada día. Fíjese que es una expresión muy, puedo llamarla hasta, hay cierta serenidad, cierta humildad en esta declaración que están haciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hay una afirmación ahí, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta declaración es muy importante porque se está basando en el conocimiento de una persona. Y esa persona es Jesucristo mismo. Es como cuando el vecino, para poner un ejemplo muy burdo si quiere, el vecino, pues usted es su vecino y usted sabe que tiene 3 hijos. Y esos 3 hijos, o 4, los que quieran, ¿no? Pero vamos a ponerle 3. Usted sabe que tiene 3 hijos porque es su vecino, porque lo ve todos los días entrar y salir. Entonces, no puede decir, yo creo que tiene 3 hijos, porque a lo mejor hasta ha platicado, ya ha estado con él y ha tenido un encuentro
con él y sabe que tiene 3 hijos. Yo lo conozco, he platicado con él, pero la gente dice que tiene más. Dicen, diga conmigo, dicen. Me han dicho que tiene otros en otro lado. Ok, déjeme platicar con él. Yo he platicado con él, es más, ya estás a mi amigo y ya él me dijo que no, tiene 3. No solo creo que no, sino sé que no. ¿Ya me estoy explicando? Es una cuestión de primera mano. No es que tu abuelita, tu abuelito te contó que Dios existe. No, tal vez sí te contó, pero tú hoy conoces a Dios. Tú has tenido un encuentro personal con Dios. Y eso entonces es el fundamento de tu fe. El mundo puede temblar, las cosas pueden cambiar, los gobiernos pueden ser diferentes, la gente va, viene, pero Cristo y su palabra permanecen para siempre. Ese es el punto. Si tú fundamentas tu fe allí, en la roca, pase lo que pase, venga lo que venga, nunca perderás la fe. Y entonces puedo decirte con toda certeza que eres salvo. Porque estás fundado sobre la roca. Pablo tenía esta misma clase de testimonio personal. A Timoteo le dijo en 2 Timoteo 1:12, 2 Timoteo 1:12 le dijo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no dijo, yo sé lo que he creído. ¿Se da cuenta? Pablo no dijo, yo tengo una idea o creí en un concepto. No, él dijo, yo sé a quién he creído. El fundamento entonces de su fe no era un concepto, no era un credo, no era una iglesia, sino una persona que él conocía en una relación directa, era su amigo. Y ese encuentro que Pablo tuvo con Jesús no fue tan amable que digamos, pero el Dios verdadero, aquel que es nuestra roca, le hizo entender que si no confiaba en él se perdería para siempre. Es más, le hizo una pregunta: ¿por qué das coces contra el aguijón? ¿Se acuerdan? ¿Por qué andas pateando a mis discípulos? ¿Quién te crees? Eso no es nada amable. Jesús lo confrontó, lo retó. Pero ese encuentro, ese encontronazo que literalmente lo tiró del caballo, literalmente le hizo comprender, le hizo entender. Y de sus labios brotó la palabra Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Reconociendo que Jesús era el Señor. Ojo, Pablo ya había oído de Jesús. Era una cuestión contemporánea. Se enteró de su crucifixión. Sabía quién era Jesús en la carne. Pero al igual que Pedro, ese encuentro no se le reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Y entonces pudo ver que Jesús era el Señor. El cambio fue tan radical que después andaba regañando hasta el mismo Pedro. Cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios, se nota, se le ve, porque hay un cambio radical. Necesitamos tener un encuentro con Dios cada día. Usted y yo no podemos conformarnos con aquella vez en el Congreso, aquella vez cuando oraron por mí. ¿Te acuerdas hace 25 años que fuimos por allá? Oh, la gloria del Señor. No, la gloria del Señor es todos los días. El Señor habla todos los días. Él tiene un aceite fresco todos los días y tiene una palabra para ti todos los días.
Así que no te conformes con menos que eso. Como resultado de esta relación personal con Cristo, Pablo tenía una confianza, diga conmigo confianza. Él dijo, si vivo, soy de Cristo, y si muero, soy de Él. Un día le escribió a sus discípulos, dijo, la mera verdad, yo ya me quiero ir con el Señor, pero pues ustedes están bien verdes todavía. Versión Yautepec, ¿no? Todavía no me puedo ir. Entonces, él tenía una confianza serena, tenía una paz en el Señor, en lo que tenía que ver con su alma. Por eso ninguna tempestad, por eso ningún naufragio, ninguna serpiente, ninguna cárcel, ningún azote tenía poder contra él. Él fue el que escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nada podía echar abajo la eternidad en su vida. Él había fundamentado su fe en una persona, en la persona más maravillosa del universo, Jesucristo. Así que bueno, como conclusión esta noche le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? ¿Sabe? A veces hay respuestas como, creo que sí. A veces hay respuestas como, espero que sí. O, pues trato de serlo. O hay respuestas como, no sé si lo sea. Por eso yo le pregunto esta noche, ¿es usted cristiano? ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien responde, como le acabo de decir, deja al descubierto un hecho. Su fe no está fundada sobre el conocimiento directo y personal de Jesucristo. Solamente creyó en ciertos conceptos, pero no ha tenido un encuentro con la persona. Le voy a dar un consejo final de parte de Job, para que sea el sabio Job quien nos deje la cereza en el pastel esta noche de esta enseñanza. Job capítulo 22, versículo 21. Dice la escritura, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello, otra vez, 1, 2, 3, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Usted y yo no necesitamos tantos amigos. Qué bueno que podamos ser amigos, pero tenga uno que nunca le va a fallar. Tenga uno que siempre va a estar presente y para usted. Búsquelo, vuélvete ahora en amistad con él. Y esa amistad te hará entender que eres el amigo del que todo lo puede. Eres el amigo del que todo lo sabe. Eres el amigo del dueño de todo. Eres el amigo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces nunca te va a faltar nada. Por ello te vendrá bien. Fundamenta tu fe sobre la roca que es Cristo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile al Señor gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, porque esta noche nos hablas, Dios. Y estamos completamente creyendo en ti, que tú has sido y serás para siempre la roca de nuestra salvación. Si no has tenido un encuentro con Dios, comienza a hablar con Él y decirle, Señor, no quiero solamente tener un concepto abstracto de ti, quiero conocerte personalmente, quiero conocer tu persona, quiero conocer cada día de mi vida ese amigo que me ama. Porque aunque el mundo se conmueva, aunque las naciones se conmuevan, aunque las situaciones incluso no cambien tan pronto como lo deseo, tú eres la roca de mi salvación. Tú sigues siendo Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. En ti he confiado, en ti confiaré. Quiero tener una amistad contigo, díselo.
Díselo, quiero ser tu amigo. Tal vez te han enseñado un cristianismo en el cual, lejos de ver a Dios como alguien cercano, lo tienes que ver tan lejano, por respeto, por temor, por lo que quieras, pero uno puede ser amigo del Señor sin faltarle al respeto. Podemos ser amigos del Señor sin ser groseros, sin traspasar ese lindero de su grandeza. Si quieres que Él sea tu amigo, pídeselo. Tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi roca, pero también quiero tu amistad, Señor. Quiero ser tu amigo. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios. Y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Decláralo. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, y por siempre. Decláralo, sigue siendo. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando tú y yo hemos tenido esta revelación, entonces eres bienaventurado. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendigo a tus hijos esta noche, Dios. Pido que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros.
Gracias porque tú nos has dado una muestra a través de tu palabra, Señor, de que estás con nosotros. Todo lo que tú hayas puesto en el corazón y en el entendimiento de cada uno, Señor, esta noche, quede firme. Séllalo con tu Santo Espíritu para que no nos movamos, Dios, de esta roca de nuestra salvación, que podamos permanecer firmes a pesar de los pesares. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, cámbiame, hazme esa nueva criatura que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Felicita al que está a tu lado y dile: felicidades, tú eres un hijo de Dios. Dios te bendiga.